Pues eso, Qué guay. estamos de vuelta en Viñeta a Viñeta y estamos contigo. Esther Claudio, Oye, adelante. señor Gallello, Diga. ¿me permite usted hacerle una pregunta a Esther antes de que empiece su sección? Sí, pero en este caso no puede ser una pregunta generacional como esas que le hacemos a Luda, porque Esther y nosotros somos más o menos de la misma generación, ¿no? Entonces, No, es una pregunta sobre moda, en realidad. vale. Quería preguntarle si es casualidad que lleve ese jersey. Vaya, ¿qué jersey dices? Ese mismo. Pues sí, bueno, es que pues hoy no voy a hablar de cómics, voy a hablar del tema de las protestas en los campus estadounidenses, gracias a que Aitona Xavi me lo propuso y me parece un tema interesantísimo y que bueno, o sea, de hecho yo lo seguía de cerca, pero pues no hice el clic, la pura verdad, no hice el clic y dije, y cuando me lo dijo Xavi dije, pues claro. He de decir primero que esto es algo que no controlo. Esto es algo en lo que yo sigo sorprendiéndome y sigo aprendiendo, así que no tengo todas las respuestas, no puedo explicarlo en toda la profundidad que me gustaría. Así que bueno, lanzadme todas las preguntas que queráis y yo contestaré lo que pueda, pero si no me las apunto para seguir investigando sobre este tema que me interesa muchísimo. Así que hoy no puedo decir que lo tenga todo súper claro porque la verdad que es bastante más complicado de lo que creía. Pero bueno, sí, Xavi, vas a decir algo. No, yo quería empezar con una pregunta. Sí. ¿Por qué Go Bruins? Go Bruins, claro, porque, bueno, o sea, en cada campus, como sabéis, hay mascotas que son las que representan el deporte de la universidad, ya sea el que sea, o sea, todo el tema deportivo de la universidad, sea el fútbol, sea el voleibol, sea el baloncesto, sea lo que sea, el lacrosse, lo que queráis. Entonces, nuestra mascota es un Bruin, que significa literalmente oso pardo. Y esa es la mascota de UCLA. Entonces, para todo, de hecho, cuando gente de UCLA se conoce, o sea, se vuelve a encontrar, como me ha pasado aquí en España, que sigo en contacto con los que se llaman UCLA alumni, los que fueron alumnos de UCLA, pues casi siempre cuando te despides, dices como, Go Bruins, y ya, Go Bruins. Como puedes decir, Aupa Real, ¿no? Esto, como, ¡vivan los Bruins! Eso es. Entonces, sí, nunca me identifiqué con ello porque, claro, obviamente vienes de una cultura tan diferente que a mí el tema de la mascota y tal y cual, pues bueno, es una cosa muy loca, pero bueno, es ya cuando estás allí es una cosa, pues es que son las dinámicas que hay. Y bueno, pues las adoptas como un lenguaje más. ¿Quieres que te hagamos preguntas o prefieres explicar tu...? Puedes hacerme preguntas también y voy a explicar algunas cosas. Yo una pregunta tenía de inicio. Vale. En el tiempo que pasaste tú en UCLA, ¿te hubieras podido imaginar unas acampadas como las que está viendo en general en todo Estados Unidos? O sea, no es que me las hubiera imaginado, es que me parece que han llegado tarde. O sea, al contrario, ¿no? Yo esperaba que se movilizara todo muchísimo antes. A ver, es verdad que todo se ha movilizado, o sea, el epicentro o el origen ha sido Colombia, porque también desde el 2021-22 iniciaron una huelga muy fuerte. ¿Pero Colombia, Medellín o...? Tío, por favor, o sea, jamás me Madre mía. confundáis Colombia con Colombia, por favor, porque hay gente que lo hace de verdad. Y sobre todo Yankee. O sea, no puedes, sobre todo, sí, o incluso no te creas, no solo Yankee. Entonces es una cosa que, bueno, Columbia en Nueva York es una universidad privada muy, 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 muy elitista, con muchísima financiación, que pertenece a la Ivy League, que son la liga de 11 universidades que son la élite de la educación casi a nivel mundial: Harvard, Yale, Princeton, Columbia, Penn, ¿qué más? Se me han olvidado ahora. Brown, Cornell. ¿Cuál más? ¿UCLA es ¿Mid en pública? Massachusetts No. este? ¿UCLA es privada también?
MIT no. El MIT, MIT eso no, eso sí. va por su cuenta. UCLA no pertenece a la Ivy League. Son unas... Es que es también por cómo se originaron. Son una serie de universidades de la costa este que tienen sus propias dinámicas y sus propias reglamentaciones, etc. Se llama Ivy League porque era la competición de remo. La típica competición de remo que ves en las universidades ahí, que no sé qué, era la liga en la que competían esos equipos de remo. Pero bueno, como eran precisamente las universidades más elitistas y mejor financiadas y que muy pronto se situaron a la cabeza de la educación y de la investigación a nivel mundial, pues entonces ya se las llama las de la Ivy League, que es la competición de remo. Pero sí, bueno, pues son las de la Ivy League. UCLA, a ver, al nivel de Harvard, etcétera, hay otras universidades estadounidenses como Berkeley, como NYU, como el MIT, pero no pertenecen a la Ivy League. UCLA, a ver, digamos que esas son las top. La siguiente, que serían universidades de muy alto nivel, sería universidades como UCLA. Pero volviendo a las protestas. Se inició en Columbia, sobre todo, pero porque también en el 21-22 habían tenido estas protestas muy fuertes del sindicato para conseguir un aumento de los salarios de los estudiantes como yo, que eran los estudiantes de máster y de doctorado, que en España se les llama posgraduados, ¿no? Pues posgraduados. O sea, como los estudiantes de grado, los estudiantes de grado son los que están haciendo la licenciatura. Y los estudiantes de posgrado, eso es, son los de máster y doctorado. Sí. Bueno, pues allí no. O sea, allí son los estudiantes de, como si dijéramos, de grado. Bueno, los de máster y doctorado. Los de máster y doctorado, lo que pasa es que para una parte de tu financiación viene te lo da la universidad para tu investigación y otra parte te pide que des clase, un poco como aquí. Entonces, pues, ni dando clases ni nada, o sea, literalmente sí, Columbia estaba en una situación muy, muy difícil. O sea, yo pude vivir como una estudiante, no era un sueldo loco, pero podía vivir bien en LA, en Columbia, que tiene mucho más dinero, y los estudiantes de posgrado o sea, realmente sí están muy por debajo del nivel de la pobreza. Entonces, pues las protestas fueron muy fuertes y fue una cosa que llamó mucho la atención, porque una universidad privada, no sé cómo funcionan las reglamentaciones, pero no puede tener sindicato. Y los estudiantes de Columbia se lo saltaron a la torera y dijeron, nos da igual. Y solo con ese paso ya se arriesgaban a ser expulsados de la universidad automáticamente. Así que se la jugaron muchísimo. Pero esto que estás contando, yo pensaba que era solo por las acampadas, era solo por el tema de Palestina. No, pero está hablando de las del 21-22, ¿no? Os estoy contando el origen de por qué también... Vale. Eso no me he quedado, perdón. Claro, entonces es una lucha que estaba, digamos, reciente y estaba muy activa. Entonces, se unieron al sindicato de los estudiantes. Una cosa que es sorprendente es el UAW, que es el Union Automotive Workers, que son el sindicato de trabajadores de coche, de la industria automovilística. O sea, que no es un sindicato de estudiantes, sino que en los años 60 y 70 los estudiantes se unieron al sindicato automovilístico, que en aquella época era muy fuerte, que está comenzando con el tema de la decadencia de Detroit y ciudades así que habían vivido de la industria automovilística. Entonces se unieron los estudiantes a ese sindicato y desde entonces los estudiantes pertenecen al sindicato de la industria automovilística. Y eso es lo que hizo Columbia. Entonces, bueno, ganaron. Además, prácticamente todo lo que pidieron, después de unas protestas muy violentas también, en las que arriesgaron mucho, y es algo de lo que en España casi no ha llegado. Entonces, a mí, por ejemplo, luego no me sorprendió que las primeras acampadas y donde hubo las protestas más fuertes y la mayor represión fue en Columbia. Y la verdad es que esas acampadas, incluso una amiga mía, desde muy pronto, desde que empezó el tema de Israel-Hamás, en Columbia, las protestas eran
eran muy visibles. Y lo sé porque justo en septiembre una amiga mía, o octubre, no sé cuándo empezó, yo creo que el conflicto empezó en septiembre. Una amiga mía precisamente estaba en Colombia de visita y claro, una cosa que le sorprendió, que a lo mejor no sabemos aquí, es que, o sea, las universidades es un derroche impresionante, o sea, y además es un despliegue del poder que tiene una universidad. Cuando tú vas a cualquier evento, hay una charla de un profesor que han invitado, o incluso yo, para prepararme para el mercado de trabajo y solicitar trabajo como profesora en las universidades, cuando yo iba a hacer, por ejemplo, una presentación donde los profesores me iban a ayudar con preguntas simulando, como una simulación de lo que sería una entrevista de trabajo en otra universidad, siempre había catering. O sea, hasta las cosas más pequeñas. Y solo los caterings, o sea, hay comida por todas partes, en todas partes siempre. De hecho, en Los Ángeles suelen venir mendigos a los caterings, pues porque es comida gratis y es normal. Y estás ahí y haces un festival de cine. El catering es inmenso, pero un catering de que puedes elegir tacos, puedes elegir pollo teriyaki, sushi, no sé qué. Hay cocineros ahí para ti. Y bueno, y siempre es normal que vengan los mendigos. Entonces, y claro, para ella, como española, que era algo que yo ya tenía aceptado, fue muy llamativo el ver a los estudiantes pro-Palestina con las protestas, etcétera, y luego ella, el lujo de la universidad. Y todo dentro del campus, todo lo mismo. Entonces, bueno, o sea, eso ya empezó en septiembre. Estas protestas del año 21, o sea, se apagaron y han vuelto a explotar ahora, o se ha mantenido, aunque sea de manera más baja durante este tiempo? Yo creo que es como cuando un equipo gana el mundial y tiene todavía el ímpetu ganador y sabes que lo siguiente que vayan a competir seguramente la lo Eurocopa, ganen. por ejemplo. O sea, estás hablando de la selección española de Del Bosque, ¿no? Por ejemplo, cuando ganamos el mundial y todo el mundo sabía que íbamos a ganar la Eurocopa. Pues es que es así, tienes el ímpetu ganador. Entonces, yo creo que ha sido un poco igual, no es que se apagaran, pero venían de eso, venían ya de protestas muy activas, muy recientes, dentro de lo que cabe 21, 22, 23, muy recientes. Claro, gente muy movilizada, muy coordinada, muy organizada, que ya habían conseguido algo y entonces yo creo que ha sido eso. Una pregunta bastante difícil. ¿Por qué crees que se han extendido? No, esto es en serio totalmente. Vale. ¿Por qué crees que se han extendido tanto a otras universidades de Estados Unidos? Te digo porque has explicado el contexto de Columbia, con lo cual entendemos perfectamente que en Columbia estallara ante un conflicto de ámbito internacional, o por lo menos que impresiona en todo el mundo. Entendemos que en Columbia estallara, pero ¿cómo crees que se ha producido que se extienda tanto por las universidades de Estados Unidos? Bueno, para empezar, yo creo que no es raro, ¿eh? Al contrario. O sea, yo, como digo, esperaba que en UCLA estallara antes. De hecho, yo pensaba que iba a estallar antes en las universidades públicas. Vale, esto también, a ver, os voy a contar otra cosa. Yo no llegué a UCLA directamente, yo llegué a San Diego State. San Diego State es una universidad pública chiquitita, con muchos menos medios. Y ahí lo que noté es que la presencia de la causa palestina, del discurso pro-palestino y de la concienciación en general era mucho mayor que en universidades institucionales más fuertes. Y eso es por el tema de la financiación. La gran mayoría de las universidades fuertes, como Columbia, como UCLA, como MIT, etcétera, tienen una financiación muy fuerte, específicamente no solo israelí, sino sionista. O sea, porque no tiene nada que ver que seas judío, no tiene nada que ver que seas de Israel, pero sí tiene que ver que seas sionista o que apoyes las políticas de Israel. Entonces, eso sí que yo noté un cambio brutal. O sea, yo de pasar de una universidad chiquitita como San Diego State, donde estaba en el sindicato haciendo la lucha por, bueno, otras cosas,
Y dentro de esas otras luchas, por ejemplo, la lucha por subir el salario mínimo interprofesional a $15 la hora, esa era la mayor lucha que teníamos y estaba unida a otras causas como el feminismo o como lo palestino. Y de hecho mis amigos hicieron campaña para concienciar al campus sobre la causa palestina. Esto os estoy hablando en 2013, con una campaña muy chula que idearon ellos en donde ponían pancartas o pósters y tal y cual de gente famosa que apoyaba la causa palestina, como por ejemplo Daniel Day-Lewis, ¿no? Entonces, con sus palabras, ¿no? La foto y sus palabras y no sé qué. Entonces, claro, la peña era como, tal cual, no sé qué. Eso hubiera sido impensable en UCLA. Impensable. Cuando llegué allí, y yo estoy un poco involucrada en temas de sindicato, en temas de... Y en temas, o sea, de hecho, el primer año, lo primero que quise hacer fue en el tema de Palestina. Y recuerdo que hubo como una pequeña reunión donde fuimos 4 personas. Literalmente 4 personas en una salita chiquita que yo decía, pero si es UCLA. De hecho, UCLA es la que más estudiantes tiene de todo el sistema University of California. Entonces era una cosa como rarísima. Y yo, ¿pero por qué? Qué raro. Y entonces fue cuando me interesé por el tema y vi el tipo de financiación, que todavía no controlo tanto, entonces eso voy a tardar bastante en Una pregunta, Esther. Nos has espera, hablado del... solo quiero decir Sí, otro aspecto sí, con sí. respecto a tu pregunta. ¿Por qué se ha extendido por el resto de campuses, vale? Entonces, al mismo tiempo me extrañaba que no saltara antes, porque es verdad que el sindicato en UC, en el sistema UC, es fuerte. Y el sindicato siempre ha estado con el tema palestino. Y se ha luchado por otras cosas, y se ha luchado fuerte, y se ha conseguido. Otra cosa es que tenemos que preguntarnos, y esto es algo importante, y yo creo que no nos damos cuenta, tenemos que preguntarnos, ¿por qué los campuses universitarios? ¿Y por qué en España, por ejemplo, los campuses han ido detrás? Y en eso sí os puedo decir que yo creo que la respuesta es clara, por mi experiencia, que es que la sociedad civil no tiene ninguna idea, ni les importa muchos de los temas que a nosotros nos parecen lógicos o que a nosotros nos parecen vitales. Ya no os hablo de Palestina, os hablo de muchísimos otros temas que ocurren en el mundo, que deberían de importar a cualquiera y que yo creo que la diferencia es que, por ejemplo, tú vas en España o en muchos países de Europa y las protestas han estado en la calle. Y eso significa que en la calle hay estudiantes, hay trabajadores, hay personas involucradas, hay personas que llevan más o menos metidas en el tema de Palestina, que se han subido al carro ahora o después, o de antes, da igual. Pero las protestas son una cosa que se concibe de una manera general porque el tema es general y porque el tema es importante. Sin embargo, en Estados Unidos, el acceso a la información, el acceso a la educación, el acceso a tantos, a tantos factores que hacen que tú tengas un mínimo de interés, es que está tan limitado que es normal que este tipo de movilizaciones las veamos en un sector muy privilegiado, muy burbuja, que tiene acceso a una educación que prácticamente casi nadie tiene. Y entonces, pues bueno, se ve en los campuses, pero lo que nos deberíamos de preguntar es por qué no se ve fuera de los campuses. Y sobre eso te iba a hacer una pregunta, Esther. Digamos, el ciudadano medio de Estados Unidos, en general, ¿qué opinión tiene sobre la situación en Palestina? Olvídate. O sea, primero no hay opinión. Segundo, mucho miedo a hablar, porque la verdad, la gran mayoría de la gente ve guerra y luego ve violencia en los campuses. Entonces, como, uy, no voy a hablar, no, tal cual. O sea, entonces, sin ir más lejos, estudiantes estadounidenses míos aquí, era como que decían, sí, la verdad, que qué triste que haya esta separación, hay amigos míos que ahora ya no se hablan, y la verdad que es muy triste y tal, y yo decía, bueno, esto concretamente no es lo triste. Y sin ir más lejos, yo estoy en un grupo de
de personas estadounidenses que viven aquí y que están relacionadas con el sistema UC, de alguna manera o de otra, no todas las personas. Y bueno, o sea, me acuerdo en el chat que otra estudiante de UCLA dijo, qué pena que haya llegado la violencia al campus. Y yo dije, Go Bruins. Y todo el mundo fue como, sí, es una pena que haya violencia, es una pena que haya violencia, pero nadie quiere tocar el tema lo más mínimo. Esto gente que dentro de lo que cabe tiene una educación, tienen una vida más o menos privilegiada, etc. El ciudadano medio, olvídate. O sea, olvídate, es que ni interés, ni idea, ni nada. Y en general, si hay algún tipo de apoyo, suele ser hacia Israel, porque Israel se ha sabido vender muy, muy bien como un lugar muy liberal, muy inclusivo, y incluso en zonas más conservadoras, que normalmente a lo mejor pues no les gustaría ese discurso inclusivo de LGTBI, que es mentira, porque por ejemplo no tienen el matrimonio gay, ni lo van a tener. En zonas como mucho más conservadoras, ¿no? Igualmente Israel va a ser visto más positivamente, primero, porque los palestinos son árabes, son gente de color, y segundo, porque es mucho dinero. Todo el mundo sabe que Israel es igual a dinero. Y otra cosa, Esther, ¿qué futuro le auguras a estas protestas universitarias? Yo creo que van a seguir. Yo creo que van a seguir igual de fuertes. Lo hemos visto en la graduación ahora de Berkeley, la graduación en Charlottesville, en la Universidad de Virginia, que los estudiantes se la están jugando fuerte. O sea, yo si hubiera estado ahí, seguro, hubiera ido a las protestas desde el principio. Odio las protestas. Protesta viene del inglés. A las manifestaciones del principio, no hubiera acampado. ¿Por qué? Porque como estudiante internacional, directamente en el momento en que hubiera habido cualquier contacto con la policía, me jugaba que me expulsaran del país. O que en el momento que fuera a renovar la visa, y todo el mundo lo tenía súper aceptado, ¿eh? De hecho, a los internacionales, digamos, nos tenían muy mimados, y en cuanto veían peligro, los internacionales era como, iros, que no sé qué, tal y cual. O sea, se daba por hecho que un internacional no se va a meter en eso. Porque es eso, te la juegas a que no te renueven la visa. Pero hay chavales que ahora mismo se están jugando la graduación porque han sido suspendidos, no han podido ir a su graduación, y se juegan el hecho de que estén graduados. O sea, el hecho de que se saquen un título después de haber hecho sus 4 o 5 años de estudios allí, con todo el dinero que eso implica, con todo el tema, ¿sabes? Entonces, la propia gente que está luchando por eso y que está involucrada, no va a dejar que sus compañeros caigan. Lo sé porque lo he visto. Entonces no van a dejar que caigan. Entonces, bueno, o sea, si no protestan y si no se involucran por Palestina, se van a involucrar por sus compañeros. Sí. Yo quería hacerte una pregunta doble y ya le dejo al señor Gallello que le estoy saboteando todas las preguntas. Por un lado, esta semana en Naciones Unidas, el representante de Estados Unidos dijo que posiblemente era cierto que Israel estaba violando el derecho internacional y que oye, tú, fíjate que están haciendo un mal uso de las armas que les han vendido, que vaya por Dios. Lo cual, lo digo con ironía, pero es un cambio sustancial en la política exterior yanqui. Quería preguntarte si crees que puede ser, por lo menos, influencia de las protestas que está habiendo contra Israel en el país, y si crees que se pueden convertir las protestas universitarias en algo como lo que ocurrió en su día con la guerra de Vietnam. A ver, yo creo que desde luego es esa especie de giro. El problema es que las elecciones están cerca. Eso es lo que está haciendo que empiecen a pensar que tal vez el discurso no funciona. No creo que vayan a tomar medidas drásticas, pero sí creo que ese discurso, sí es verdad, ahí sí creo que es efecto de las protestas, porque esos chicos son votantes democráticos del Partido Demócrata. Entonces el Partido Demócrata ahí sí se la está jugando.
porque está perdiendo aliados. Aunque yo personalmente creo clarísimamente que va a ganar Trump, pero además masivamente. No creo que vaya a ganar por poco. Pero bueno, tienen que pelear lo poco que quede. Entonces, yo ahí diré, y yo soy el que menos sabe de este tema. De hecho, ni siquiera sabía que hoy íbamos a hablar de esto en tu sección, Esther. Pero yo diré que, y quizás es una percepción mía, yo creo que son residuales, o sea, residuales en el Partido Demócrata. Quiero decir que el Partido Demócrata también es totalmente liberal capitalista en Estados Unidos, igual que Trump. Solo que Trump a su nivel trumpista y el Partido Demócrata al nivel de toda la vida de derechas liberal capitalista de los Estados Unidos. sí. Pero, por lo tanto, digo que esas protestas, al final, yo creo que ni siquiera, no una gran parte del Partido Demócrata simpatizará ciegamente con esas propuestas, si acaso, con esas protestas, perdón, con esas acampadas y todo lo que estamos viendo estos días. Si acaso es el ala, ¿cómo se llama? Ese ala, ¿cómo se llama? Bernie Sanders, ¿me ha salido bien a la primera? Bernie Sanders, que es el ala más a la izquierda del Partido Demócrata, si acaso, que, como digo, tiende a ser normalmente en las elecciones, en las primarias demócratas y en las elecciones, tiende a ser una opción bastante residual. Corrígeme si me equivoco. Entonces, con esto lo único que estoy diciendo es darte la razón y creo que tienes ahí, Claro, haces un buen análisis en que el Partido Demócrata tampoco se va a beneficiar demasiado, no mucho, de la existencia de las protestas, y que Trump va a arrasar también lo creo. O sea, totalmente. Por eso digo que vamos a ver que a lo mejor cambia el discurso. Porque pensemos en esta situación imaginando que nunca hubo protestas. No creo que hubiera habido esa declaración en la ONU. O sea, yo creo que es resultado directo. Ahora bien, de nuevo, no creo que vaya a haber nada más allá de un cambio de discurso. Y un cambio, utilizar la palabra cambio es demasiado. Una matización del discurso, sí. O hecho, como un redirigir el discurso de alguna manera. Creo. Un poco más. Creo que el otro día lo dije, que aquí estábamos diciendo, nos rajábamos las vestiduras, no, al revés, no, se nos iba la fuerza por la boca al decir que qué alegría que estábamos cambiando en Europa y hay 2 o 3 países, incluido España, con Pedro Sánchez, que está planteando la posibilidad de que se reconozca el Estado palestino, y yo me quedo en plan, o sea, que es que no, que es que se trata de cortar ya y buscar sanciones al Estado de Israel y cortar diplomáticamente y influir comercialmente y todo lo que... No, es que vamos a reconocer el Estado palestino. Es que, bueno, como primer paso, pero es que el primer paso ya va tardísimo con lo que dónde están todos los demás. Que a lo mejor si este es el primer paso que se ha tardado 60 años en dar, entonces, ¿el segundo cuándo viene? ¿Dentro de otros 60 años? No lo veremos nosotros. ¿Y qué será? Ahora reconocer el Estado palestino, pues que el Estado palestino, no sé, entre en los organismos internacionales una vez existentes. Vamos, Claro. me parece que debería ser todo muchísimo más contundente y ya está. Y también en Estados Unidos. Ese pequeño discurso, que también lo he leído, lo leí ayer, de que lo que habéis dicho vosotros, de que Israel se está propasando en el uso de las armas y que puede estar cometiendo crímenes de guerra, es como no sé exactamente cómo lo han dicho, es como, pero tío... Sí, que está violando el derecho internacional. Violando el derecho internacional, pero tío, algo más, o sea, hay que cortar. Lo que pasa es que Estados Unidos nunca en la vida va a cortar con Israel, entonces tendrá que ser algún otro, tendremos que ser en Europa algunos países más que no solo propongan y acepten, y ojalá salga adelante, yo qué sé, la proclamación y aceptación del Estado palestino, sino el reconocimiento del Estado palestino, sino muchas medidas más y muchísimo más contundentes, cosa que, por otra parte, lamentablemente y resignadamente, digo que no las vamos a ver. No, y además es que yo creo que ha quedado muy claro con Eurovisión. O sea, que Israel quedará quinto. Yo no lo seguí ni nada, lo vi en las noticias. Yo ni idea, pero ahora me acabo de enterar. No o sea, Israel quinto en Eurovisión. No sabía eso. Sé que ha habido protestas, no he leído mucho. Soy la persona de España que menos sigue Eurovisión, pero flipo con lo que acabas de decir. No sabía que o sea, yo creo que eso te da muy bien el barómetro que hay en Europa. Qué fuerte. Y esto no es lo Europa. sabía eso. No lo Entonces, sabía. porque esos votos, esa votación siempre es política. Nunca es, no, es que me gusta mucho esta canción o la otra. O sea, siempre, todo el mundo lo ha dicho, Eurovisión es político, siempre es político. Y que a Israel le hayan votado tanto, España votó a Israel. No lo sabía.
que Portugal nos ha dado los 10 puntos, por lo menos, como siempre. Quiero decir, No lo sé, es que tampoco lo seguí, pero vamos. Es Yo no que creo, estoy pendiente de España lo ha de- quedado fatal, ¿eh? O sea, que dudo que alguien le haya pero dado vamos, 10 que puntos. España quede fatal en Eurovisión no es algo que... Pero que España queda fatal en Eurovisión siempre con los 10 puntos de Andorra y los 10 puntos de Portugal. Entonces, la duda es... Pero si Andorra hemos está en tenido- Eurovisión. yo no sé. No, aquí me parece que no estamos 3 expertos en Eurovisión, ¿eh? Joder. Bueno, mis amigos y amigas, que como Muévete a tu bola se ve en Europa, se podría decir que Muévete a tu bola es Eurovisión también. Y dicho... Solo quiero decir que, bueno, que seguiré un poco con el tema porque ahora Xavi me ha picado la curiosidad y a la próxima os voy a hablar de cómo se financian las universidades estadounidenses porque me he quedado vuelta al aire. Bueno, Y los Pues a mí me sí, parece sí. estupendo, ¿eh? Sí, sí, no, me gusta el tema. Quedan, como decimos, 2 programas para el fin de la temporada, así que seguiremos de cerca los acontecimientos.